buenas noches, bienvenidas, bienvenidos todos a Construyendo Relaciones. Hoy ya programa número 38 de la primera temporada, en jueves 16 de junio de 2016. Construyendo Relaciones, un programa producido y dirigido por Rudolf Helbrecht. Y como es costumbre, presentamos a nuestro equipo habitual encabezado por Roberto Espinal, nuestro técnico de sonido. Y el propio Rudolf, Francesc Galván y quien nos habla, Eduard Martín, en tareas de locución. Y acto seguido y fieles a nuestras costumbres, le cedo la palabra a nuestro alma mater para que introduzca el tema de hoy y presente a nuestra invitada. Buenas noches, querida audiencia, allí donde quiera que estéis, escuchando otra vez Construyendo Relaciones, y esta noche tenemos un tema apasionante, la educación emocional. Vaya tema, educación, ¿a quién se refiere naturalmente? En este caso hoy hablaremos de una de las educaciones emocionales, que es aquella de padres a hijos, a niños, a adolescentes. Y tenemos con nosotros a Nuria Sánchez Romanos, que es formadora, entrenadora de habilidades y creadora de un método que se llama NSR, en el cual trabaja esta educación emocional con otras fórmulas que luego nos explicará. ¿Y qué son las educaciones? ¿Qué es la educación emocional? Y dice Rafael Vizquerra, un especialista en el tema, que es la educación emocional es una innovación educativa que responde a necesidades sociales no atendidas en las materias académicas ordinarias. Vaya definición, no atendidas. Cuéntanos un poco, Nuria, buenas noches y bienvenida a Construyendo Relaciones. Cuéntanos, ¿qué es eso de aquellas necesidades sociales no atendidas? ¿Qué quiere decir? ¿Que la sociedad no atiende a nuestras necesidades emocionales? Están un poco olvidadas. Están un poco olvidadas. Sí. Volvemos hoy en estas épocas a pensar un poco en la educación emocional. ¿Qué es? ¿Cómo se valora hoy en día en las escuelas y los padres? ¿Qué tenemos que pensar de la educación emocional? Explícanos un poco. Primero tendríamos que llevar a un terreno más llano, más cercano, que es la educación emocional. En palabras claras y llanas, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Que las entendamos todos. Es un proceso, eso significa que no es una cosa que venga en bote. Sí. Es un proceso que hay que trabajar, que hay que entrenar, que persigue la educación personal y social para alcanzar el bienestar. Uh-huh. El bienestar para cada uno es diferente, ¿no? Para unos es el éxito, para otros la felicidad, cada uno, ¿no? Es subjetiva. Para otros el bienestar es tener armonía en la familia, que los niños, los hijos, pues crezcan sanos y al final pues consigan en la vida ser personas de provecho, ¿verdad? Para cada uno es diferente, para otros es encontrar un trabajo, el bienestar es diferente para cada uno. Entonces, al ser un proceso, necesitamos entrenar nuestras habilidades para convertirlas en competencias emocionales. Bien, pero la emoción naturalmente se gestiona desde la razón. Sí. O yo digo siempre que las decisiones se realizan en un 70% emocionalmente, se decide un 70% emocional sobre lo que la gente piensa que es mayormente racional, al contrario, ¿no? Decidimos más emocionalmente que racionalmente. Bien, en la comunicación emocional que hacemos, ¿podemos racionalizar esa comunicación emocional? ¿Podemos racionalizar nuestras emociones? Podemos y debemos hacerlo. Muy bien. ¿Por qué? Porque necesitamos regular las emociones, las explosiones, la impulsividad, la agresividad, la asertividad, ¿no? Tenemos que regular todo aquello que nos aleja del bienestar. En las relaciones, naturalmente, la gestión de estas emociones tiene mucho que ver, ¿no? Por supuesto, porque la emoción es algo que sentimos y que no podemos dejar de sentir. Es espontáneo, nace y tenemos que saber cómo funciona. Hasta hace muy poco hablamos del proceso de comunicación como emisor, receptor, canal, mensaje, y interferencias, y ya prácticamente todo el mundo conoce este esquema. Ahora vamos más allá, decimos que recibimos un estímulo que va a ser externo y que lo filtramos con nuestros sentidos primero,
Si ese estímulo viene cargado con un contenido de un 100% de peso, al filtrarlo, lo que pasa, después de pasar por esos sentidos, se va a quedar pues como en un 65-60%, con lo cual hay mucho contenido que se pierde. Ese 65% tiene que ser filtrado otra vez por nuestros valores, nuestras creencias. Y entonces, nuestros paradigmas y percepciones. Exactamente. También. Y cuando pasa de ese 100% de peso que venía, que primero lo filtramos, se queda en el 65%, con el segundo filtro se va a quedar como en un 40%. Y ese 40% va directo a la emoción. Ahí toca, en el centro de la diana. Ahí va el sistema límbico. Y ahí es cuando respondemos y cuando sabemos qué hacemos. Muy bien, Francés, ¿tenías algo tú en la...? Sí, bienvenida Nuria, gracias por venir. Además es un tema de educación emocional que me encanta, me interesa mucho. Primera pregunta, cuando hablamos de bienestar, dices, no, eso lo que buscamos es el bienestar. Y pensando ya en hijos un poquito más mayores, ¿qué bienestar? ¿Bienestar de padres o bienestar de hijos? Porque a veces es muy fácil el pensar en el bienestar de los padres, sobre todo cuando son jóvenes, los niños, o cuando son niños de verdad. Pero claro, poco a poco en la adolescencia, cuando estamos hablando de valores o cuando estamos hablando de motivos, los motivos de los padres no tienen por qué ser los mismos de los hijos. Entonces, claro, todo eso... Entonces, el bienestar, en sentido muy amplio, me parece muy bonito, pero si nos concretamos un poquito más, ¿cómo sería ese bienestar? Depende de la edad que tenga el niño. Cuando el niño está desprotegido, es vulnerable, recién nacido, es bebé, hasta los 2, 3 años, aquí el niño tiene que aprender la confianza, ese es el bienestar en esa edad. A partir de esa edad... ¿La seguridad, quizás? La seguridad se la va a dar la confianza, que viene desde esa vulnerabilidad. El niño está desprotegido, no sabe más que si... Él no sabe ni si tiene frío ni si tiene hambre. Esto lo aprende porque el entorno se lo dice. Es más profunda la confianza que la seguridad. Si tienes confianza, es más fácil que tengas ese sentimiento de seguridad. La seguridad la vamos a sentir más adelante, de los 3 a los 5 años, cuando aprendemos la autonomía. Ahí. ¿Qué ocurre? Que los papás, las mamás tenemos miedos de que se caiga, de que se haga daño, sobreprotegemos y limitamos la autonomía. Por lo tanto, ya no estamos educando emocionalmente, porque tenemos nosotros miedos. Lo que buscamos es nuestra seguridad y la seguridad del niño, ¿sí? A partir de los 5 años, el niño lo que está haciendo es buscar ese referente en el colegio cuando se relaciona con los demás. Y como no están los papás ni las mamás, pues se busca a otros. Si ha sido educado en la confianza, que es el bienestar que le tocaba en su edad, y en la autonomía, pues será un niño influyente que se sabrá manejar en el colegio, ¿no? A partir, si no lo hemos hecho bien, entonces vamos a necesitar de otros, ¿no? Ese niño va a necesitar de otros niños. Se puede convertir en un niño pasivo, inhibido, callado, que no sepa comunicarse. Y eso se debe a que desde el principio no hemos trabajado la confianza verdadera ni le hemos enseñado a ser autónomo. Y cuando va creciendo, que llega ya sobre los 8 o 9 años, entonces es el momento que empieza la pubertad. Y ahí lo que hacemos todos cuando hemos sido niños y los niños de hoy es empezar a buscar nuestra propia identidad. Si lo hemos hecho bien como padres, entonces el niño encontrará su identidad y cogerá lo mejor que haya aprendido hasta esa edad. Lo mejor y que les sirva, ¿no? A esa edad empezamos a tener otros referentes, nos empiezan a gustar a los niños, les empiezan a gustar grupos musicales, hacer algún deporte ya a tope, ¿no? Viene la asociación con otras cosas que hasta ese momento pues no hemos podido tener porque estaban ahí los padres. Y en cuanto a la relación entre la educación que se recibe en casa y los estímulos escolares, ¿cómo podemos enfocar las cosas para que actúen en favor de una educación en la que los niños se realicen sin ser adoctrinados, ni por los profesores ni por los padres, sino sencillamente guiados? En los colegios es necesario, de hecho yo cuando entreno profesorado siempre lo explico, es necesario entrenar al niño en las competencias de autogestión para que tenga poder de decisión. En esa etapa necesitamos haberles enseñado a ser resilientes, a
ser influyentes en su propia vida, a no depender sus emociones, su alegría, su tristeza, de lo que tengan delante, sino de lo que ellos deciden que en cada momento tienen que sentir. Si les enseñamos en la autonomía y el profesorado necesita tener herramientas para enseñarles en esa autonomía, por supuesto con la ayuda de los padres desde casa, ¿no? Los niños van a aprender sin adoctrinarse. Cuando estamos educando tenemos que emocionar, estimular. ¿En qué emoción? En la alegría en las que se derivan, en las del afecto y en las que se derivan. Una preguntita, Nuria. Hablas de las competencias de autogestión. Aquí algunos más o menos de enterados del tema lo entendemos. A mí me costó años. Cuéntanos lo más sencillo, más simple. ¿Qué es las competencias de autogestión? ¿Qué significa para un profesor o un padre que nos está escuchando ahora? ¿Qué es una competencia de autogestión? Vamos a hablar de competencia y de habilidad. Vale, ¿qué es cada cosa? ¿Qué todos, es claro, todos somos habilidosos. Todos tenemos saber hacer algo con las manos, Exacto, saber hacer tienes algo. la habilidad. Uh-huh. Y yo puedo ser muy habilidosa cocinando. Uh-huh. Se me puede dar muy bien la cocina. Cuando tú pones tus habilidades al servicio de una tarea y persigues un objetivo, entonces deja de llamarse habilidad para llamarse competencia. Uh-huh. Entonces, si yo soy habilidosa cocinando, pero llego a mi casa y como estoy sola no me hago nada de comer, ¿no? Me cojo cualquier cosa que está preparada, pues no estoy siendo competente a la hora de las artes culinarias. Uh-huh. Ahora, si el sábado vienen amigos a mi casa o viene mi familia a comer y quiero que les guste, ¿no? Que salgan encantados, pues entonces pongo todo mi empeño en esa tarea. Entonces estoy siendo competente a la hora de cocinar. Entonces la competencia es esas ganas de que le guste, esas ganas de que salgan lograr encantados. Un objetivo con esa habilidad. Con esa habilidad, exactamente. Ese poner es el al objetivo. servicio de Entonces de tenemos la tarea. que darle a los niños, potenciar sus habilidades para que consigan ciertos objetivos. ¿Sería ese el mensaje? Para que consigan el objetivo del bienestar. Vale. Para que sean felices. Tú le preguntas a un padre, ¿qué quieres para tu hijo? Que sea feliz. Sí. Y le preguntas, ¿qué estás haciendo para conseguirlo? Y entonces se calla. ¿Y qué es felicidad? Porque no hay un plan, hay que hacer un plan para ayudar a desarrollar esas habilidades. Yo creo que los padres y el profesorado, todas las personas que están en el entorno del niño, necesitan herramientas para educar en las emociones y entrenar en las habilidades a los niños. Nuria, ¿no crees que hay un riesgo? Y en este caso creo que hay mucha gente que nos está escuchando en este momento que está pensando en la educación que recibieron y en cómo sus padres en un momento determinado, en unos casos, qué bien que entendieron cuál era el mejor camino y cómo podían apoyar mejor, porque presentaban unas habilidades, unas tendencias positivas y que podían tener éxito profesional siguiendo una determinada carrera en la vida. Pero otros, sin embargo, confunden sus propios objetivos con los de sus hijos, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante y gracias que tú estás aquí, marcar esa línea divisoria y concienciar a la gente de que no utilice a los niños, aunque sea indirectamente e involuntariamente, para realizarse ellos mismos, sino que sepan valorar que si el niño tiene unas habilidades o carece de ellas, aceptar que desde el día que se rompió cierto tipo de paradigma, y es que el cordón umbilical se cortó, pues los niños no son una propiedad. Exacto. Por eso los padres también necesitan saber lo que es la educación emocional. Yo siempre digo que a los niños se les puede educar, pero que a los mayores nos toca entrenar, porque nadie nos lo ha enseñado. Entonces necesitamos darnos cuenta que nuestras creencias, nuestros valores, no tienen que ser los que guíen la vida de nuestros hijos. Eric Berne, psicólogo años 50, con el análisis transaccional, habla del guión de vida, ¿verdad? Entonces escribimos el guión de vida a nuestros hijos. ¿Y cómo crees que eso puede hacer que los niños mejoren? Es decir, hasta mi edad más o menos, hasta hace pocos años, uno que es muy joven, se educaba... Chavalín. Se educaba, entre comillas, con el palo, se educaba de tú tienes que memorizar el libro de historia, las 80 páginas, luego llegar al examen, vomitarlo, y aquí de unos años pues ya no te acordarás de nada, ¿no? A ver que me pregunten a mí las sarraladas de Cataluña, no me acuerdo. ¿En qué serán mejores ahora si los educamos emocionalmente? ¿En qué serán mejores en comparación con nosotros, todos los que estamos aquí en esta mesa y otros que hay fuera, estos niños de a día de hoy que serán educados emocionalmente? Serán niños que sepan tomar decisiones, que sepan pedir ayuda, que sepan elegir su camino, que sepan caer cuando se caen, levantarse,
y salir reforzados. Sin tener que aprender a base de golpes, de golpes, ni de palos, ni de... Sí. También es verdad que se tienen que caer y se tienen que levantar como nos hemos hecho todos. Así se aprende, ¿sí? Lo que es cierto es que el niño que es emocionalmente inteligente va a saber ponerle el nombre a la emoción y lo va a saber hacer de inmediato. Y a la hora de caerse y levantarse le será más rápido. Y va a saber regular esa emoción, va a saber qué hacer para no explotar, ¿no? Para no tirar las cosas y romperlas. Va a saber qué hacer para tolerar la frustración, que eso es muy interesante, ¿no? Pues sabemos que detrás de la frustración, y lo explicaba en una sesión yo, detrás de la frustración hay dos puertas, la rabia y la tristeza. Entonces, cuando nos frustramos, lo que estamos sintiendo es eso, necesitamos que los niños aprendan a lo que es una cosa y lo que es la otra. ¿Cómo gestionamos? Justo eso te quería preguntar antes. ¿Cómo gestionamos esa emoción, rabia o tristeza? Vamos a poner un ejemplo claro, siempre tratamos de dejar para la audiencia ejemplos que al día de mañana puedan, cuando estén con su hijo, decir, mira, anoche escuché esto en Construyendo Relaciones de Nuria y lo voy a aplicar. ¿Qué podemos decir? ¿Cómo podemos gestionar la frustración, esa rabia y tristeza? ¿Qué decimos a un niño? ¿Cómo lo educamos emocionalmente en ese momento? Para mí es fundamental tener en cuenta algo que ha salido un poco por aquí ya, ¿no? Que son los valores. Con los valores podemos educar emocionalmente. Entonces, para tolerar la frustración, la mejor herramienta es la paciencia, la espera. Porque un niño se aburra, no pasa nada, tiene que aprender a aburrirse, tiene que esperar. Quiero algo y lo quiero ya, y si no lo tengo, entonces me frustro. Se lo va a encontrar toda la vida. De hecho, hoy los adultos, que yo me encuentro, no toleramos la frustración, porque nos ponemos en la cola de un súper y a nada que tienes dos y tarda un poco más la cajera y ya estás, ¡ay, qué lentos!, ¿no? Presente. Me pasa. Sí, totalmente. O vas conduciendo, que este ejemplo también lo suelo poner mucho, vas conduciendo y llegas al peaje y siempre dices, ya me he puesto en el carril de los tontos. Esto lo decimos mucho. Sí. Y tenemos los niños detrás. Sí, y lo están escuchando. Sí. Claro. Y luego te piden algo y lo quieren ya. Y entonces tú le dices, no, es que no tienes espera. Pero si es que tú me estás enseñando. Claro. El niño es un vivo reflejo. Yo he aprendido, por ejemplo, a esto con la moto. Es verdad que esa frustración, esa conducir que decías de ya está lento, ya estoy en el carril de los lentos y tal, con la moto evidentemente eso me... Hice un ejercicio de autoconciencia, de verme desde arriba mientras iba en moto y sobre todo al principio me di cuenta que iba un poco loco y dije, no, ni de broma, porque esa frustración luego acaba en accidente y ya acabamos mal. Entonces hay que tener la paciencia. Hice esa parte emocional de verme, esa racionalización de la emoción, racionalicé cómo me sentía yo estando en la moto, viéndome un poco desde arriba y dije, aquí esto hay que pararlo, porque si no tarde o temprano acabaré por el suelo. Bien, debemos cuidarnos en los ejemplos para comunicar emocionalmente, para que los niños aprendan a gestionar esas emociones. Pero hablamos de la rabia y la frustración, la rabia, la tristeza, ¿no? Y otro tipo de emociones que tienen los niños, porque tienen tantas emociones. El miedo, aquí hemos hablado de hemos hecho programas sobre el miedo. Racionalizar el miedo es algo interesante y posible de hacer. Cuéntanos cómo hacemos con los niños. Para mí la fórmula es concretar el miedo, porque los miedos son muy grandes. Entonces cuando concretas el miedo y lo determinas, y para esto los padres tienen una herramienta muy poderosa que es la comunicación y la pregunta. ¿Qué es exactamente lo que te da miedo? ¿Qué te da miedo? De la oscuridad. Porque a lo mejor dice que me da miedo la oscuridad y realmente lo que tiene es que le da miedo estar solo. Permitirme hacer una puntualización de lo que acaba de decir Nuria. ¿Qué frase, qué pregunta tan bien hecha? Una pregunta abierta, una pregunta que empieza por ¿qué te pasa? ¿Qué sientes? No, ¿qué tienes que está el hombre dentro del armario? ¿Qué es que tienes miedo de la ventana del reflejo con la luz? Todo eso hace que al niño ya le vayas metiendo en lugar de hacerle pregunta abierta de ¿qué es lo que te da miedo? Fantástico. Además, cuando estamos haciendo eso, le estamos poniendo nuestras palabras en su boca. Claro. Y estamos limitando que sea autónomo, porque hablamos por él. Pero entre otras cosas también lo estamos atando las alas, se las estamos empezando a cortar, aunque sea por la puntita, porque lo que no estamos haciendo es darles el buen ejemplo, que es empezando por escuchar, que vean cómo les escuchamos,
para que ellos empiecen a plantearse ciertas cosas y a trabajar su autonomía y autodisciplinarse desde bien pequeñitos. Así es. Cuando estamos haciendo esto, no solamente además le estamos privando de esa autonomía, cuando hablamos de autonomía es que no les influya lo que hay a su alrededor para manejarse, ¿no? Que no salga el día nublado y diga, vaya día más malo voy a tener hoy, que es lo que hacemos los adultos, decir, ¿no? Eso es ser poco o nada proactivos, ¿no? Nos dejamos influir. Entonces, además decía, lo que estamos haciendo es enseñarles a no escuchar activamente, ¿no? Porque claro, escuchar cuesta y como nuestro cerebro es muy cómodo, pues... ¿Y cómo hacemos para escuchar activamente? Ya que tocas ese tema, para enseñarle a nuestros hijos y para nosotros aprender, porque en las relaciones, yo digo siempre que lo más importante, lo primero es escuchar y observar, ¿no? ¿Cómo hacemos para escuchar activamente? Pues después de muchos años, con prueba y error, ¿no? con personas, entrenando las habilidades, yo he llegado a una conclusión, que escuchar cuesta mucho, y para enseñar a escuchar hay que tener esa espera, hay que ser pacientes, y es necesario que cuando le estamos hablando al niño le demos la oportunidad de resumir lo que nosotros le hemos dicho, ¿vale? Que reformule para darnos cuenta de que realmente ha escuchado. Qué y bueno. Lo podemos escuchar, lo podemos hacer. Explícame lo que te he dicho. Más que explícame lo que te he dicho, es algo así como, ¿qué has entendido de lo que hemos hablado? ¿No? Depende de la edad, si es más mayorcito, claro. ¿A qué conclusión llegas? ¿Vale? Para que él te lo diga y tú te aseguras de que realmente te ha entendido. Él lo va a hacer luego contigo. En lugar de, y ahora niño, callas, me escuchas y te vas a la cama y no sé qué. Qué bueno. Según os estoy escuchando y en particular por lo que acaba de subrayar Nuria, me siento doblemente afortunado porque mis padres siempre han aplicado esa metodología y recuerdo que en determinados, sobre todo en ocasiones... Ahora entendemos. Ahora entendemos. Un poquito tarde. Cada vez mejor les entendemos. Y esos periodos vacacionales en los que, por ejemplo, yo dialogaba con mi padre, que me recomendaba algunas lecturas y me decía, cuando la termines o cuando acabes este libro, vamos a tener una charla. Me cuentas qué te ha sugerido, qué impresión tienes, qué te es provechoso, qué has aprendido, qué te ha entusiasmado. Y entonces entablábamos un diálogo muy bonito, de igual a igual, que era lo mejor, lo que yo notaba. Es que mi padre me trataba de igual a igual. Volviendo al tema para dejar un marcaje, competencias emocionales. ¿Qué serían las competencias emocionales para definirlas y decir a la audiencia, estas son las competencias emocionales, estas son habilidades emocionales? ¿De dónde partimos? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta como padres o formadores, profesores, educadores, para tener en cuenta esas habilidades y competencias emocionales? ¿Cómo las detectamos también, ¿no? ¿Dónde tenemos que observar para que podamos decir, claro, el padre de Messi, de Lionel Messi, seguramente se dio cuenta en algún momento que daba bien a la pelota? Eso es una habilidad, ¿no? No tanto emocional, quizás, sino ya de otro estilo, para ganar mucho dinero, naturalmente. Es que acabo de venir de ver un vídeo de Messi de las habilidades y me he quedado mal. Sí. Pero, ¿cómo detectamos eso en los niños, en los jóvenes, en los adultos? ¿Cómo debemos hacerlo? En los niños más pequeños, desde bebés, a partir de los 2-3 años, necesitamos ayudarles y cuando sienten algo, que vemos que lo expresan, ponerle nombre y que lo repitan, ¿vale? Ahora estás llorando porque a lo mejor estás triste. Uno está triste cuando le quitan algo, ¿no? Claro, los adultos tenemos que saber qué es lo que hay detrás de la tristeza. Una pérdida, fácil. Cuando tú veas a tu hijo llorar, porque está triste, sabes que detrás está la tristeza. También cuando se enfadan, pues tenemos que saber que cuando un niño se enfada, o un adulto, hay ira, hay rabia y la sensación que hay detrás es de injusticia. Entonces, como los adultos lo sabemos, a esa edad le tenemos que poner el nombre para que empiecen a identificar. Se llama injusticia. Es la injusticia. Exacto. Sí.
Y le explicas lo que es la injusticia. Y le explicas Pues cuando... me tiene manía, mi papi quiere más a mi hermano que a mí. Eso es para ellos la injusticia, los niños pequeños. Claro, bueno, son los celos, ¿no? Entonces, pues es injusto que yo tenía antes toda tu atención y que ahora no la tengo. Entonces, los adultos lo que tenemos que hacer es explicarles, ¿vale? Que puede que esté sintiendo eso, nunca hay que decirle, eso no es verdad, no tengas celos, ¡pum!, se los quitamos de un sopapo. No tengas celos, no te enfades, no estés triste. Esto no hay que hacerlo, porque entonces no les estamos dejando que identifiquen la emoción. Entonces el padre tiene que a esa edad pues enseñarle, y conforme va creciendo el niño ya tendrá vocabulario emocional, cosa que nosotros no tenemos. Según Vizquerra, que ahora ha escrito recientemente un último libro con Punset, habla de que hay 320 emociones. 320. Una para cada día del año. Casi. Y también explica que si tuviéramos que hacer una lista, y es así, apenas podríamos escribir 10, 15, como mucho 20. Le da un Oscar al que escriba 20, porque no nos lo han enseñado. Pues sí, hay 320 emociones. Yo desde luego a partir de ahora no diré que estoy muy emocionado para no abrumarme. Con estar emocionado es bastante. Quería preguntarte, Nuria, dadas la cantidad de problemas que hay en la sociedad y siempre nos gusta dejarle a nuestra audiencia consejos prácticos, hay algo que me preocupa enormemente, y es que vivimos en la sociedad que yo denomino en los cursos y en las conferencias la rebelión de los mimados. Hemos creado un monstruo, una generación de mimados a los que se les ha entregado todo a cambio de nada. ¿Cómo se recupera la autoridad de una forma democrática, la verdadera autoridad moral, desde el diálogo, desde la capacidad de escuchar y con las emociones como moneda de cambio? ¿Cómo podemos hacer que en la familia se equilibren las cosas para que también en la escuela se equilibren? ¿Cómo podemos poner las cosas en otro orden, cambiando los números, es decir, 1, 2, 3 o 2, 3, 1, como corresponda, para que la emoción esté ahí presente y haya ese cambio importante para que valoremos emocionalmente, inteligentemente emocional, todo lo que podemos lograr con mérito, esfuerzo, pero sobre todo que dejemos de regalar algo antes de que la gente se lo gane. ¿No te parece? ¿Cómo podemos hacerlo? Tenemos que hacerlo primero dejando hablar, dejando que ese mimo se deshaga y haciendo que busquen su propia motivación para seguir adelante. Yo me he encontrado casos también en conferencias, y esto también es una anécdota que normalmente explico, de una señora preguntar, mira, en Ruegos y Preguntas, no le pasa el micrófono y dice, mira, yo es que siempre le he estado diciéndolo a mi hijo lo que tiene que hacer. Mi hijo tiene 25 años, ya ha acabado la carrera, yo le dije pues lo que tenía que estudiar, a dónde tenía que ir a estudiar, todo, ¿no? Y ahora, claro, con la crisis que hay, ¿yo ahora qué le tengo que decir a mi hijo que haga? Es más, yo me he encontrado, y también lo explico, suelo explicar, porque son hechos reales, son muchos años y te encuentras, yo trabajo para empresas, para el sector de la educación, diferentes, ¿no? Y entonces te encuentras directores de recursos humanos que rozan su indignación cuando va el padre o la madre a acompañar al hijo a hacer la entrevista de trabajo. Pero no es que lo lleve en el coche, no, es que quiere entrar en la entrevista de trabajo. Ostras. Yo ese ejemplo de que quiero entrar con mi hijo a la entrevista y montar un follón y no dejarla entrar, ¿no? Y claro, luego te lo cuentan y te lo dicen indignados, claro, es que ¿cómo puede ser? Yo hice una entrevista que venía la candidata con el padre y la abuela. Y los hice entrar a los tres, porque me divertí muchísimo. O sea, yo he tenido candidatos que al final no han entrado en la empresa porque el papi no les ha dejado, eso sí. Porque al final era mucho en coche, porque al final el sitio no acaba de gustarle al papi, y entonces el papi no le ha gustado. Entonces no han elegido no han cogido el trabajo. Pero el papi les paga el sueldo. No, ahí ya está ahí. Yo en mi universidad también, hablando con una chica de, oye, ¿por qué estás aquí? Porque hace años vino mi padre y dijo que esa era la universidad de su hija, y aquí estoy. Y estudio medicina o tal, porque papá me lo dijo. Sí, de esos muchos. Y bien, ahora nos vamos a la pausa musical con un tema que nos ha seleccionado, como siempre, Eduard Martín, de aquellos temas fantásticos que busca él para cada programa. ¿Qué es esta noche? Pues como sé que a nuestro fundador y alma mater le gusta mucho Rosana Arbelo, nuestra Rosana,
un tema precioso que se llama, y que nos debe recordar que debemos siempre ser humildes y aprender. Se llama Aprendí. Aprendí, aprendiendo, pues aprendamos. ¿Y cómo se aprende? Escuchando. Y ahora escuchemos a Francesc Galván, que viene con una píldora formativa sobre diversas cuestiones originales y muy instructivas. Seguro que os va a gustar, querida audiencia. Gracias, Eduard. Como comentamos la semana pasada, empezamos unos 4 o 5 minutitos de unas pequeñas píldoras, que es lo que también daremos en nuestros cursos de formación. La semana pasada hablamos de lo que era el cuestionario DISC, este cuestionario de comportamiento, no personalidad, sino más comportamiento, que te distribuye los diferentes perfiles en 4 grandes perfiles con 2 ejes importantes. El eje de cuando yo tomo una decisión, cuando yo actúo, utilizo más la razón o la emoción, que eso es importante, sobre todo hoy en el día de hoy. Y luego si soy un poquito más introvertido, soy un poquito más extrovertido. Eso ya lo contamos la semana pasada. Ahora vamos a focalizarnos en una de las letras, la D. La D es el conjunto de utilizo la razón a la hora de tomar las decisiones, a la hora de pensar, a la hora de actuar, a la hora de me baso en la razón. Y además soy extrovertido, soy una persona que me gusta demostrar y sacar fuera lo que pienso, lo que siento, decirlo, hablarlo, comunicarlo sin problema. El estereotipo de esta letra, ¿cuál sería? Muy sencillo, todos lo conocéis, creo, el Dr. House. Una persona que es muy buena marcando objetivos, es una persona que es muy buena tomando decisiones. En momentos de crisis, cuando el paciente está a punto de morir, sabe qué decir, piensa rápido, le gusta que le lleven la contraria, le gusta que le hagan pensar. Eso sí, también son personas que a bote pronto de escuchar, como decíamos hoy aquí, de escuchar, escuchan poco. Son personas que se orientan hacia la tarea y por tanto la emoción de la persona, lo que le pase a la persona que tiene delante, le preocupa más bien poco. Cuando intentan darte un poco de retroalimentación, explicártelo cómo te han visto, decirte algo, siempre tiran más bien hacia lo negativo. Ahora, eso sí, si queréis que alguien os meta un reto, si queréis que alguien sea muy cabezudo y concienzudo y que al final consiga ese objetivo, entonces juntaros con un D. Un D a la hora de convencerlo lo tienes muy fácil. Eso, ponle un reto, ponle un objetivo. Si tú quieres que te lleve al cine, a un D, dile que a ver si tiene narices de llevarte al cine a ver esta película tan chorra o tan mala o tan bonita o tal. De esa manera le picarás la curiosidad y hará que vayas. En otras letras hablaremos la semana que viene y siguiente semana sobre cómo convencer a otras letras, pero a esta ponerles unos retos, contarle un poquito, desafiarle de manera positiva y constructiva siempre. Eso hará que os llevéis bien con un D. Acordaros de estereotipo siempre, por supuesto, Dr. House. Dr. House, muy bien. Gracias, Francesc, fantástico con tus píldoras formativas. Y volvemos a la comunicación y Nuria nos dice que la comunicación dirigida en forma positiva, en su forma, su estructura y su contenido, ha de basarse en estímulos positivos. Quiere decir que nos basamos en esa comunicación hacia los niños, de forma de educación, de forma positiva. Cuéntanos un poco, ¿cómo es eso de forma positiva? O sea, no debemos mirar lo negativo, debemos formar desde la parte positiva a los niños. Debemos utilizar la comunicación en positivo para conseguir resultados positivos. Si quiero que el niño obedezca, no le puedo decir no hagas eso y haz lo otro, porque ya le estoy diciendo que no haga algo, ¿sí? Eso es negativo. Es mejor, es más sencillo decirle haz esto. Haz esto y a tal hora tiene que estar hecho. Pongamos que es un niño de 12 años, Yeah. ¿no? Pues tienes que hacer tus tareas, pues venga, te vas a poner a las 5 o a las 6 y a las 8 ya las tienes hechas. No le vamos a empezar. No juegues al ordenador, no estés viendo la tele. No. No te levantas de aquí hasta lo que que no hacemos acabes. con lo que estamos haciendo con el no es estimular en negativo. Fijaros, vamos a hablar de 4 emociones básicas: la alegría, la tristeza, el miedo y la ira. ¿Vale? Vamos a dejarnos las 320. Más despacio, más despacio. La alegría, la tristeza, sí, el miedo y la ira. Y la ira, bien, las Del cuatro. ¿Vale? Son básicas según qué escuela, pues aquí le mete 2 más, que es el afecto y la aversión o el asco. Pero vamos a hablar de estas 4. Fijaros, 3 a 1. Total.
una positiva y 3 negativas. Nuestro cerebro va por el camino cómodo, esto que estamos tan acostumbrados ahora a oír, ¿no? El área de confort, ¿no? Pues es porque nuestro cerebro va a lo que ha aprendido, que es lo negativo. ¿Cuántas veces nos han dicho que no de pequeños a nosotros? Y luego nos preguntamos cuántas veces le decimos que no a nuestros niños hoy, ¿no? ¿Son las 4 emociones de la peli esta, del revés? Sí, In and Out, son estas es 4, muy buena, ¿no? La de la alegría y las esta otras. película es muy buena porque no solamente habla de las emociones, sino también habla de los valores. Y yo siempre abogo porque los valores son una gran herramienta para educar emocionalmente a todos los niños. Pero ¿cómo podemos educar si nosotros mismos tenemos estas carencias? ¿Cómo podemos plantearnos de una forma muy sencilla, muy básica, ese autoanálisis crítico, constructivo, compartido entre los padres para que de alguna manera puedan ser ese apoyo constructivo que necesita el niño o la niña para desarrollarse, para que evidentemente se sienta plenamente comprendido y motivado como persona? Por eso digo que los adultos nos toca entrenar. Y hablando de eso, claro, los niños aprendemos porque nos enseñas, los niños aprendemos. Me ha gustado eso. Siempre uno es el niño interior y los adultos debemos entrenar cada día para no olvidarnos lo que debemos hacer. Los niños ya lo van asimilando poco a poco. Pero hablando de esto, de la forma, del formato que tú haces, yo sé que tú has desarrollado un método que se llama NSR, para que no me olvide, NSR, que está orientado a la acción, dices tú y nos explicas, y nos permite alcanzar esos objetivos de ese confort o de esa felicidad que hablábamos al principio en la educación emocional. Cuéntanos un poco cómo funciona este método que tú has desarrollado en base a la educación emocional, utilizando también otras técnicas de neurociencia, PNL, un poco utilizando todo esto que tú has conocido y estudiado. Cuéntanos un poco cómo funciona esto para que podamos educar emocionalmente. El método NSR es un modelo formativo único que es un método de alto rendimiento. El alto rendimiento significa que se está basando en acción, 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 acción. Si vemos, por ejemplo, un campus de alto rendimiento de deporte, enseguida asociamos el campus de básquet, ¿no? Están todo el santo día tirando a canasta, haciéndose pases, regateos, ¿no? Eso es el alto rendimiento. Entonces, es una forma de aprender para alcanzar el bienestar. Nos machacamos ahí en el tema como en el alto rendimiento. Hay que machacarse. El adulto tiene que machacarse para acompañar a otras personas, sean niños, adolescentes o adultos. Se tiene que machacar para acompañarlos en procesos de cambio. Entonces quiere decir que para aprender a comunicar emocionalmente o educar emocionalmente o comunicar emocionalmente debemos hacerlo de ello un hábito. Debemos aprender y hacerlo un hábito. Lo que quiere decir, debemos incorporar el hábito de comunicar emocionalmente. Sí, y hay que tener en cuenta que cuando hablamos de comunicación emocional, lo que trabajo con el método es el cómo expresamos, ¿no? Qué palabras utilizamos. Hay que utilizar verbos que sean emocionales, el verbo sentir, el verbo querer, el verbo ilusionar, ¿no? El verbo apetecer. O sea, que debemos motivar en una palabra. Tenemos que estimular en positivo. El método consiste en estimular en positivo para conseguir una acción positiva que nos lleve a ese resultado positivo. Muy bien, Nuria, pero en algún momento, y tú lo sabes, los padres tenemos poca paciencia. A veces, cuando llegamos a momentos que explotamos, debemos decirle no. Debemos alguna vez decir no. Cuando la intención sea no. Cuando la intención sea no. ¿Y cómo hacemos para que ese no sea asertivo y no sea ni pasivo ni agresivo? ¿Cómo hacemos para que ese no sea asertivo? ¿Cómo comunicamos emocionalmente a nuestra hija, a nuestro hijo, que va quizás por un camino equivocado o quizás piensa en un posible desarrollo equivocado y nosotros como mayores estamos viendo? ¿Cómo hacemos? Utilizando un guión que parte de es un guión asertivo que parte de la impersonalidad, ¿vale? En una situación en la que vas a explotar, pues hay que pararse, pero esto es una milésima de segundo. No tienes que estar media hora ahí pensando a ver lo que haces, ¿no? Porque no hay tiempo. En ese momento hay que estar ya preparado,
Y en una situación de que el niño está con esos impulsos o está agresivo, que los hay de diferentes edades porque no se tolera la frustración o por otros motivos, ¿no? Pues tenemos que utilizar ese reflexivo, ¿no? El guión asertivo tiene diferentes puntos. El primero es explicar la situación, no ir directos al problema. Y además explicar la situación desde un punto impersonal. Ponos un ejemplo, por favor. Por ejemplo, debemos quizás buscar nuestro objetivo, como dice Mauro Volmida, un amigo del programa, que nos dice, pensemos en nuestro objetivo, parémonos y pensemos en nuestro objetivo. Ibas con el ejemplo. Iba con el ejemplo. Pongamos que el niño no quiere ponerse a estudiar, ¿vale? Sea de la edad que sea, ¿sí? Entonces tú estás ahí ya porque le has dicho 1000 veces que se ponga a estudiar o que recoja algo o que, ¿vale? Y no lo está haciendo. No es lo mismo decir cuántas veces te he dicho que te tienes que poner a estudiar. Me suena. Eso nos lo han dicho a todos. Que decir, explicar la situación, decir, a ver, ahora es momento de estudiar. No te estoy diciendo tú tienes que estudiar. Te estoy diciendo que es momento de estudiar. Cuando yo no te meto a ti, tú no te vas a poner más agresivo, ¿vale? Entonces, ahora es momento de estudiar y luego se explica el problema. Es momento de estudiar porque si no se estudia, pues vas a suspender, ¿vale? Pero ahí es él o ella. Ahí se lo está diciendo el padre al niño, ¿vale? No nos estamos metiendo nosotros y a ser posible no lo metemos a él, ¿vale? Y después le hablamos de cómo nos sentimos. Aquí está la comunicación emocional. Porque tu comportamiento me hace sentir fatal, me hace sentir muy mal, me siento decepcionado, esperaba alguna otra cosa cuando tuvieras los libros delante. Y a continuación le voy a dejar hablar, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que todavía no has empezado a estudiar, para que él participe. Y entonces te dirá, ay, pues perdona, ¿qué ocurre? Que cuando lanzamos esa comunicación emocional, el estado de ánimo baja, ¿no? La agresión baja, tu estado también baja, ¿no? O sea, estás ahí hirviendo, ¿vale? Pero Nuria, como hablaba Francés antes en su píldora, tenemos diferentes personalidades, ¿no? Diferentes comportamientos conductuales, ¿no? Debemos pensar que, como dice en el test DISC, tenemos 4 perfiles. Hay gente que es más D, más I, más S, más C. Quiero decir que no podemos comunicarnos con cada niño emocionalmente de la misma manera, ¿no? Debemos entender cómo es el niño, conocerlo, para eso escucharlo, ¿no? Y comunicarnos de una forma asertivamente, conociéndolo y sabiendo cómo llegar a él y cómo obtener ese mejor resultado, ¿no? Al final, para él y para nosotros, para nuestra tranquilidad y para el provecho del niño, que es lo que todos queremos, ¿no? Yo del ejemplo, evidentemente es un ejemplo, pero me fijo en los detalles. Ahora ya me fijo en los detalles. Dices, es que es el momento de estudiar porque si no estudias no apruebas. No hay mucho, ¿no? No. Ahora es momento de estudiar. ¿Vale? El mensaje porque es... si no... No, ahora es el momento de estudiar y después explica el problema, ¿vale? Vale. Porque, y además, fíjate, hablamos en negativo cuando queremos mostrar la negatividad. No siempre hay que decir que sí. ¿Y pasar un premio? ¿Ahora es momento de estudiar y aquellos que estudian luego pueden jugar? Bueno, corremos el riesgo de que después no tengamos para darle premio. Vale, o sea, un premio que se pueda, que sea lógico, que sea aceptable o que sea... O es negativo lo del premio, porque a veces lo de la zanahoria tampoco no sé si es muy positivo. Es que luego cuando no esté lo va a pedir y lo va a querer y va a patalear y se va a sentir frustrado cuando no lo tenga. ¿Sí? Total. Entonces, es necesario que el propio estudio, y eso ya viene desde el colegio, sea lo que le provoque la motivación. Y que es una de las cosas que provoca la motivación es el beneficio. En el colegio tienen que hacerle ver que eso sirve para algo que él quiera en un futuro. Igual hoy no lo sabe lo que va a querer, pero le tiene que estimular. Por eso hay que enseñar en la emoción y en la de la alegría, que recordemos que son 3-1. Pero también en algunos casos tenemos que tener una gran contención e ir con pies de plomo, no sea que vayamos demasiado rápido y el niño o la niña saque la siguiente conclusión: tengo que portarme bien porque es rentable, no por convicción de que hacer las cosas bien y portarse bien con los demás, ser asertivo, ser tolerante, dar y recibir, no, sino porque lo ven
desde un punto de vista utilitarista. Entonces, el bien es una buena inversión en su particular, sus acciones mentales, ¿no? Es decir, me porto bien y obtengo cosas, me regalan cosas, todo al materialismo, ¿no? Por eso justamente el tema del premio pues no siempre es el adecuado, porque además se pueden acostumbrar a ello, ¿no? Yo volviendo un poquito para atrás, para que nos acabe de quedar claro a todos. Hemos hablado de cuando el niño crece, cuando es pequeño, cuando es recién nacido, hay que tratarlo en la confianza para ganar esa seguridad. Luego cuando ya tienen los 3-5 años, que aprendan en la autonomía. ¿Nos podéis explicar en 2 minutos, 1 minuto y medio, un poco más eso de la autonomía? Porque claro, yo entiendo autónomo que se va de casa, y claro, me imagino que de 3 a 5 años lo de irse de casa todavía no. Entonces, ¿qué es eso de que ganen autonomía? Ser autónomo significa que gestionas tus emociones. ¿Con 3-5 años? Sí, Vale. porque regulas la impulsividad. Yo te he enseñado a que si no te doy una cosa ahora, pues bueno, tendrás que esperarte y te la daré más tarde. O a lo mejor no te la doy porque no puedo. Yo te he enseñado. Claro, para ser autónomos emocionalmente, primero tenemos que saber regular las emociones. Y hay que enseñarles a regular esa emoción. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando les estás enseñando a regular las emociones, hay una herramienta muy buena, que es la creatividad. La creatividad es una habilidad que además es una estrategia de afrontamiento para regular las emociones. Entonces los niños, dependiendo de la edad, utilizan la creatividad para escabullirse y ¡fum!, te dan la vuelta a la tortilla. Esto es lo que no puede pasar, porque entonces no sean autónomos. Cuando hablo de autonomía... Claro, sean unos listos, ¿no? Sea el pequeño profesor del Eric Berne, ¿no? Del análisis transaccional, ¿no? Y cuando hablo de autonomía, hablo, no de irse de casa, bueno, cuando le toque sí, cada vez es más tarde, ya es el resultado de la educación que hemos recibido, ¿no? Y que hemos estado dando. Estamos hablando de ser autorresponsable, entendiendo la responsabilidad como la habilidad de responder, pero responder ante mí, no ante nadie. No tiene que haber nadie fuera, da igual, respondo ante mí. Y eso, cuando lo aprendemos, de mayores nos evita tener conflictos internos. Porque respondemos ante nosotros mismos, eso es autonomía. No tenemos que demostrar nada a nadie. A nadie. Tú tienes tu identidad, que es fundamental la identidad. Más, además de la autorresponsabilidad, la autoestima. Tener la autoestima en su sitio. Esto significa que me voy a gustar, me voy a querer, me voy a dar valor, voy a aceptar mi valor. Y no podemos querer adultos del mañana que trabajen en empresas, o que sean emprendedores, que sean autónomos si no tienen autoestima. Fantástico, la autoestima, y nos quedamos con esa palabra de Nuria. Nuria, gracias por esa parte que nos has brindado hoy, por todo lo que hemos aprendido, y nos quedaremos horas hablando contigo, más sobre todas esas emociones que sentimos y la comunicación que hacemos. Muchas gracias por venir al programa, gracias otra vez. Te dejo que te despidas con una pequeña frase. ¿Qué dirías? Pues yo siempre digo que nosotros somos nuestro mejor recurso, porque tenemos emociones, tenemos habilidades y tenemos nuestros valores. Todo esto hay que utilizarlo. Y si no nos han enseñado hasta ahora a utilizarlo, es hora de ponerse las pilas y pasar manos a la obra. Gracias, Nuria. Muchas gracias por estar con nosotros. Terminamos este programa de hoy. El próximo es la comunicación no verbal. Aquellos gestos. ¿Cómo descubrimos las mentiras? ¿Cómo descubrimos si alguien nos miente? ¿Nos miente, nos engaña, nos está diciendo algo? Eso tenemos el próximo programa con Federico Romero, un especialista en el tema, un forense en comunicación no verbal. Y os despide Edward Martin, como siempre, con sus fraternales abrazos. Hasta pronto. Querida audiencia, acabamos de terminar el programa número 38 y, como es costumbre, mencionamos a nuestro equipo al completo, encabezado por el técnico de sonido, Roberto Espinal, Rudolf, Francesc y quien nos habla, Edward Martin. Como siempre, os invitamos a visitar la web de Construyendo Relaciones, www.construyendorelaciones.com, a seguirnos a través de nuestra página de Facebook y de Twitter también. Y como no, es obligado presentar a los compañeros que vienen a continuación y que estáis deseando escuchar, que son los compañeros de Luces en la Oscuridad con Pedro Riba.
Cuidaos mucho, que tengáis muy buena semana y que construyáis unas preciosas y sólidas relaciones. Abrazos, chao. Lea elmundofinanciero.com. 70 años ofreciendo la información económica y financiera más solvente. Falguera Optics revisa tu vista. Ofrece asesoramiento personalizado, visual y estético con las primeras marcas en diseño y moda. Visítanos sin compromiso en calle Casanova 78 de Barcelona. falgueraoptics.com. Virtual Hosting Digital. Alojamiento web vitalicio para tu página personal o de empresa con dominio incluido gratis el primer año. En vhd.es, la mejor solución con servicio personalizado. Construyendo Relaciones es un programa de radio que trata sobre las relaciones humanas y el crecimiento personal. Se emite en directo en Barcelona cada jueves de 11 a 12 de la noche por Radio Canal Barcelona. Sintoniza el 106.9 de la FM o escúchanos online a través de nuestra web construyendorelaciones.com.